Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. El común denominador, ¿sí? Él es Él mismo, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es conocimiento, Dios es espíritu, Dios es fe. O sea, de Él mana todas las cosas, ¿sí? Y aplica para que vivas en toda área de tu vida. Es bien importante que sepas que en toda área del conocimiento bíblico, si aplicas la fe correctamente, te va a funcionar o se va a manifestar en tu vida. Amén. Es muy importante que entendamos ese punto, ese concepto, esa manera de ver las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos llevar el plano espiritual a la naturaleza de la manera de actuar en lo natural. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros, porque como somos en lo natural, queremos que Dios sea en lo espiritual. Y eso no es posible. ¿Sí? Porque Dios es la máxima autoridad. Dios es Dios. ¿Sí? Él es el rey y el gobernante de su naturaleza. Aleluya. Entonces, cuando usted entiende que en cada instrucción bíblica Dios es la máxima autoridad, usted, si hay humildad en usted, usted se somete en ello. ¿Sí me explico? Cuando no hay humildad, uno simple y sencillamente se detiene la palabra de Dios que entra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él viene y toca tu corazón. Si le abres, Él entra. ¿Sí? El conocimiento es el mismo. Por eso el origen de nuestra salvación fue cuando Él nos salvó. Por primera vez. Él vino y habitó a nuestros corazones. Amén. Posteriormente de eso, ¿sí? El mecanismo del reino de Dios continúa igual. Toda palabra de Él viene y toca el corazón tuyo. Y entra a ti. ¿Qué quiere decir entrar a ti? Fue recibido con amor. ¿Sí? Fue recibido con aprecio. ¿Sí? Hoy estamos festejando el 10 de mayo. Los hispanos, hay ciertos países, ahorita ya estoy muy internacionalizado por la cuestión de nuestra radio, que está en todo el mundo. Y me dicen, no, pero aquí no festejamos el Día de Madres. No, nosotros festejamos esta tal fecha. Bueno, le digo, en el cielo todos los días se festeja. Porque siempre es día de las mamás, siempre es día de los papás, siempre es día de nosotros. El día fue hecho para nosotros. Y a raíz de eso, pues me doy cuenta de la importancia de ver la función que tiene la mamá. La mamá tiene una función vital en la vida de los humanos, porque si no hubiera mamá no hubiera gente. ¿Por qué? Las mamás son las que dan a luz al ser humano, ¿sí? Y si no hay papá, pues tampoco puede haber mamás. Si te pones a pensar, todo está relacionado. ¿Entendió eso? La mamá que ama y que ama apasionadamente lo que es la vida que Dios creó, cuando espera un hijo, ya lo tiene en su vientre, pero sin embargo, algo sucede cuando nace el bebé. Hay una recepción adicional. Fíjate qué tremendo. Ya lo tiene en su vientre, pero cuando nace, bueno, yo no he tenido ninguno, pero me he dado cuenta que madres han compartido conmigo y decirme, es un dolor tan fuerte que cuando el bebé lo ves, se desaparece el dolor. Hay una recepción como que el bebé acaba de llegar. Pero ¿cuántos saben que el bebé ya estaba ahí hace 9 meses? Entonces, ¿cómo que acaba de llegar si ya estaba? ¿Sí? Es algo
Increíble, pero cierto. ¿Sí? Pero él arribó, el bebé arribó a través de una intimidad. Todas las cosas de Dios se asemejan a este caso de la madre. ¿Sí? Todas las cosas de Dios. Cristo vino a usted a su vida porque el Padre te escogió y te dio a Jesús. ¿Sí? Y hubo una relación entre tú y Jesús. ¿Sí? Pero cuando abriste la boca y confesaste a Cristo, naciste de nuevo. ¿Te fijas que es el mismo fenómeno? ¿Puedes verlo? Ahora, vamos al punto ahora de lo que es la fe. ¿Sí? La fe es igual. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero no quiere decir que la fe no está en tu espíritu, ya está en tu espíritu, pero no se ha manifestado en muchas cosas. ¿Puedes ver ese proceso? Que cuando tú ves la manifestación de las cosas de la fe en tu vida, dices, wow, qué grande es Dios. ¿Sí puedes ver eso? Pero ¿cuántas mamás has visto tú que con ansias están esperando un bebé, con cariño están esperando el bebé, y saben que ya está el bebé en el vientre, ya tiene 3 meses el bebé, y no hay persona que no le digan, fíjate que estoy esperando a mi bebé? ¿Por qué? Porque ya lo tienen. Están ejerciendo lo que, están manifestando o diciendo lo que ya tienen. ¿Puedes ver eso? Nosotros como cristianos debemos de estar de esa misma manera todo el tiempo con aquello que tú has creído. Eso es fe. ¿Sí me explico? Hay gentes que oran a Dios, pero nunca manifiestan lo que ellos recibieron en su espíritu. Aleluya. ¿Sí? Hay personas que me he encontrado yo que me dicen, ¿por qué andas contento? Le digo, bueno, porque tengo una razón para estar contento. ¿Sí? La palabra de Dios me dice que yo esté contento, que ande contento, que me quede en lo que dice la palabra, no lo que me dicen las circunstancias del mundo. Dice, wow, pero para lograr hacer eso, me dicen, se necesita mucha práctica. No, le digo, se necesita creer. ¿Sí? Porque aunque tengas mucha práctica y no crees, no vas a poder. Porque esto no es asentamiento mental. Esto es algo divino, algo que viene de Dios. Aleluya. Por eso es muy importante que toda persona que quiera vivir el reino de Dios necesita comprender y entender que llega una etapa donde cree la palabra. La segunda etapa es donde se gestiona la palabra. Va creciendo en nosotros la palabra. Y tercero, pues da luz la manifestación de la palabra. ¿Puede ver eso? Nace, crece, se desarrolla, se manifiesta en nosotros la palabra. Amén. Ok, las cosas en la dimensión espiritual no son como en la dimensión física. Hay personas que en el momento, ¿sí? Pum, creyeron y en el momento se manifestaron las cosas. ¿Por qué puede suceder eso? Porque en la dimensión espiritual no hay tiempo. No hay distancia. ¿Sí? Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Pero lo más importante aquí es que usted y yo podemos practicar la fe como estilo de vida. ¿Sí? La Biblia nos enseña a nosotros. Vaya a Romanos 12. Diga gloria a Dios. Creo que es Romanos 12, si no me equivoco. Aleluya. Y vamos a analizar este versículo, porque ahí tenemos una buena provisión para que usted y yo digamos, ¿cómo hago para comenzar a ver manifestaciones en todas las áreas de mi vida? ¿Sí? Hay personas que dicen, como ellos no entienden cierto conocimiento, ellos testifican o declaran que lo que ellos piensan y creen, eso es la verdad. ¿Sí? ¿No te ha tocado ver esos casos?
¿Sí? Nosotros no podemos imponerle a Dios lo que es su verdad. ¿Sí me explico? Es mejor nosotros siempre tener la disponibilidad de decir, ¿qué dice Dios? Y si yo no estoy viviendo lo que dice Dios, me debo decepcionar si no he recibido yo. Para empezar, alguien que no ha recibido la palabra de Dios no puede tener fe. ¿Por qué? El Espíritu Santo, o la función de la persona del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Sí? Guiarnos a toda ¿qué? La verdad es la palabra. Ahora, se supone que tú, cuando tú ya conoces la palabra, Él te puede guiar. Pero si usted no conoce la palabra, Él no te puede guiar. Entonces, está en posición el Espíritu Santo donde dice, no te puedo guiar, no conoces la palabra. Hoy en día tenemos a millones de personas queriendo que el Espíritu Santo los guíe sin el conocimiento de la palabra. Y eso es imposible. No se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora hay muchas personas que tienen el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la interpretación sin el Espíritu Santo de la misma palabra de Dios es una. Y la interpretación con el Espíritu Santo es otra. ¿Sí me explico? ¿Alguien ve un color verde? ¿Sí? Pastel. Otro dice, yo no lo veo color pastel, yo lo veo color militar. Pero es verde, pero no es el mismo verde. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que si analizamos en una lupa el color, tiene un color, no tiene dos? ¿Sí? Ante los ojos de Dios, la verdad es la verdad. Aleluya. Ahí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Aleluya. Vaya despacio. Y interpretemos conforme la guianza del Espíritu Santo. Dice, no os conforméis. Si alguien tiene versiones diferentes, te vas a dar cuenta que tiene diferentes interpretaciones la Biblia. O expresa de diferentes maneras lo que la Biblia dice. Pero el propósito, hay un mensaje. Hay una instrucción de parte de Dios. Aleluya. Ese es el propósito que quiero que te lleves cada día que estás en un servicio en Ejército de Amor. Que captes lo que Dios quiere para que tú lo apliques a tu propia vida y se manifieste en tu propia vida, en tu persona, ¿sí? Y en tu relación con Dios. ¿Sí? La palabra lo primero que va a hacer es que va a abrir una mejor comunión con Dios y una mejor relación con Dios por su palabra. ¿Sí? Cuando la persona dice, yo vengo a conocer de Dios para usar a Dios, Dios sabe. Aleluya. Dice, no os conforméis, dice. Primeramente es una negación. ¿Qué es conforméis? Usemos ejemplos naturales. Esa persona es conformista. O sea, nunca tiene el deseo de superarse. Siempre está en un estado de ánimo. O en un nivel de vida social o financiera o X. Es conformista. No tiene el deseo de ser mejor persona. ¿Sí? Pero aquí específicamente dice a este siglo. Cuando la Biblia habla de este siglo, está hablando de lo que se impone del mundo de las tinieblas para que la iglesia quiera que viva. ¿Sí me explico? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús tuvo un encuentro con Satanás? ¿Sí? Él prácticamente dijo, yo soy el dueño de todas las cosas que existen en este mundo. ¿Sí? Por eso es que la economía nos dicta modas.
y vístete así, peínate así, usa este calzado, ¿sí? Y la socialité va diciendo que cambia de modas y cómo comportarse. Veamos el léxico o el lenguaje del vestuario en los 60s, ¿sí? Y luego cambió en los 70s, los 90s. Hoy estamos en el 2000, ya casi no hay vestuario. Van desapareciendo cosas. Sí, el otro día vi un desfile de moda que no era ropa, era pintura en los cuerpos. Entonces ya no era desfile de moda de ropa, era arte. En verdad. Y sale en las redes sociales, sale en los medios que están al alcance de cualquier persona. ¿Sí me explico? Son cosas del mundo. Y tenemos extremos en todas las áreas. A como estamos viendo la vida profética, estamos viendo eso. Está la flor del día hoy. Pero ¿cuántos saben que esto no ha cambiado? Esto es lo mismo hace tantos miles de años, porque dos son multitud. Y esto hace más de 2000 años. Aleluya, di conmigo, hoy me alimento con la palabra de Dios. Hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor, el poder y la libertad en Cristo Jesús. En cada día de mi vida y en cada circunstancia. Aleluya. Aleluya. Es un alimento la palabra de Dios. Amén. Hoy, si usted está con el corazón dispuesto de que entre a tu corazón, la palabra te va a nutrir. ¿Sí? ¿No han visto esas mamás que dicen, no, tú tienes que comer? ¿Sí? Y prácticamente disciplinan a los niños para que coman. ¿Sí? No comas eso, vas a comer comida. ¿Sí? No pienses cosas malas, piensa la palabra. Aleluya. Es exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. Prácticamente es una instrucción, una orden. ¿Sí? No estoy hablando de las modas, estoy hablando del comportamiento en general, como cristianos. No os conforméis a este siglo. Es muy importante el punto de partida. ¿Por qué? Porque si usted tiene participación en el mundo y participación en el reino de Dios, ¿sí? Todas las cosas que tú crees en tu corazón no germinan. Tenemos ejemplos en la Biblia que viene el malo y te lo roba, dice, de tu corazón. ¿Entendió? No, a mí me ha tocado ver muchas personas que tienen muchos años en la iglesia, pero parece que nunca fueron a la iglesia. Como viven, como piensan, como hablan, como actúan, manifiestan todo lo contrario. Dices tú, ¿por qué? Porque vienen, reciben lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahí en la puerta de la iglesia, el malo está y les quita. ¿Por qué? Porque tienen asociación con el mundo. Asociación con el mundo es pensar como el mundo piensa, hablar como el mundo habla y actuar como el mundo actúa. ¿Qué es la diferencia? Es mucha. ¿Sí? ¿Por qué es mucha? Por el precio que pagó Jesús por nosotros. Él te sacó a ti y me sacó a mí de la muerte.
de la falta de poder, de que no se podía vivir una vida poderosa. Y usted tiene que cambiar su manera de pensar para vivir una vida poderosa. Porque si usted no pone de su parte y no se esfuerza y no obedece lo que la Biblia hace, usted va a tener asociación con el mundo y con la iglesia, o con la palabra, con el Espíritu. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso me ha tocado ministrar personas que dicen, me siento confundido. Le digo, la confusión no es la doctrina, la confusión eres tú. ¿Por qué? Tienes un pie allá y un pie acá. Me dicen, ¿por qué? Porque la palabra es viva, tiene eficacia por sí sola, la naturaleza de ella. Cuando uno recibe la palabra, ¿sí?, hace efecto en nuestras vidas. Da luz, nace, se manifiesta. Pero necesitamos nosotros la integridad, como está escrito aquí, no os conforméis a este siglo, o no te asocies con el sistema de este siglo. ¿Sí? La iglesia no fue hecha para rezagarse por el mundo. Como dicen, son más los que no creen que los que creemos. Pues te tienes que dar cuenta que eso es un privilegio. Sí, yo acabo de ver una ejemplo, una alegoría en un equipo de béisbol. De más de 60 niños, escogieron a 12 niños. ¿A quién quieren que escogieron? ¿A los peores o a los mejores? Porque tenían mayores habilidades, porque tenían mayores actitudes para el deporte ese. Y todo lo llevo al plano espiritual yo. Todo lo que estoy viviendo en mi vida natural, yo lo llevo al plano espiritual. ¿Qué me está enseñando Dios con eso? Porque siempre te va a enseñar algo Dios. ¿Y sabes qué me enseñó a mí? Me dijo, tú eres uno de los equipos seleccionados, Eduardo. Dije yo, ya. Tú eres un campeón. ¿Quién te escogió? No te escogió porque sabes jugar béisbol. No te escogió porque hablas inglés, porque hablas español, porque eres prietito. ¿Sabes por qué te escogió? Por amor. Él quiso. Él te tomó y te apartó. Te trajo a Jesús. ¿Sí me explico? Yo cuando pienso digo, pues son pocos los que creen. Bueno, gloria a Dios, somos de los seleccionados. Entonces la perspectiva está al revés. Cuando tú piensas de que no, mira, son más los que no creen que los que creen, ¿cómo yo me voy a unir con los que creen? Y esa es razón para que te des cuenta de que no sabes cuál es tu posición. ¿Sí entendió? Una vez alguien me dijo, todos los pastores hacen esto. Le dije, espérame, no puedes decir que todos los pastores hacen esto. Los pastores de Jesús hacen lo que Jesús mandó que hicieran. Los que no están haciendo lo que Jesús dijo, le dije, ¿esos son rebeldes o son impostores? Pero ellos no son el modelo. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Ese es el modelo. Ese es el que hay que imitar. Me dice, pero no hay muchos. ¿Y eso qué tiene? Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? No imitéis al mundo. Tienes que hacerlo. Si tú sigues imitando al mundo, tu vida espiritual es impresionantemente frenada. ¿Sí? Una vez estaba en una reunión yo y me separé de esa reunión por la plática que tenía. No era una plática muy amena. Y cuando yo me separé, la persona que tenía el micrófono, por decirlo así, el que estaba hablando, después de 40 minutos de estar ahí, supo que yo era cristiano.
Y se acerca a mí y me dice, yo también soy cristiano. Y yo me quedé diciendo entre mí, qué manera de autoengañarse solo. Porque es fácil decir, yo soy cristiano, pero no es el propósito de Dios que nosotros nos engañemos. ¿Sí? No importa el tamaño espiritual que tú tengas, lo que importa es la seriedad que tú tienes con Dios. ¿Sí? Porque específicamente aquí hay una orden de la palabra de Dios. Hay una orden de Dios. ¿Sí? Si usted tiene un departamento de trabajo o tiene gente a su mando, usted no puede ir con el otro grupo de personas que no están a su mando y irle a decir, quiero que hagan esto. Le va a decir, nosotros no tenemos nada que trabajar contigo, nosotros tenemos nuestro propio gente con quien obedecer, nuestro propio manejador. A ti te ha tocado, si viene alguien en tu trabajo y te da una instrucción que no es tu jefe inmediato, tú no le vas a hacer caso. Porque no tienes por qué hacerle caso a alguien que no está en tu autoridad. ¿Sí me explico? ¿Puedes ver eso? Eso también sucede en lo espiritual. La máxima autoridad tuya y la máxima autoridad mía es el mismo. Y Él es el que nos está diciendo, no. No os conforméis. Ahora, ¿es nuestra autoridad? Ahí empieza. Si Él es nuestra autoridad, ahí empieza la semilla. ¡Pum! Entra en mi corazón. Porque quien me lo dijo es lo que importa. ¿Quién me está hablando? ¿Sí? Cuando dices, es Dios que me está hablando. Es el Señor que me está diciendo. ¿Puedes ver eso? No os conforméis, dice. Es bien importante a este mundo. Todas las cosas de este mundo existen en política, economía, modas, costumbres, tradiciones. Todas esas cosas. No lo hagas. No te asocies a ello. Sea auténtico. Una persona me sugiere a mí ser más sport para predicar. Tenis Converse, Levi's, saco y camiseta. Dije, no le contesté, simple y sencillamente dije, no. Jesús no usaba traje, pero usaba las mejores ropas de los tiempos. Era una sola pieza su ropa. Los soldados cuando lo crucificaron se pelearon por sus ropas. No sé por qué. No crean, si lo odiaban. Estaban interesados en sus vestuarios y era la ropa de él. El nosotros representar a Jesús lo tenemos que hacer de la mejor forma y la mejor manera. ¿Sí? En este tiempo, pues este es el vestuario modesto, honesto, para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí no estás dando un speech deportivo. No es un speech motivador. Es una instrucción espiritual que va a afectar tu vida eternamente. Eternamente. Muchas personas cristianas no se han percatado que esto es eterno. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero hablar sobre esta segunda parte del versículo de Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, dice, vea el principio, dice, no te conforméis a este siglo. Y luego viene la palabra sino, o sea, de lo que tienes que hacer. Primero te dice, ¿qué no hagas? Y luego te está diciendo, ¿qué hacer? Sino, dice,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendí de Dios? ¿Puedes ver ese punto? ¿Qué entendí de Dios? Y ese tiene que ser mi entendimiento. Hace poco estaba haciendo un trabajo con mi hijo Isarel y le repetí varias veces y volteo y le digo, ven, siéntate. ¿Qué te dije ahorita? Y me decía cosas, pero no me decía las cosas que yo le decía. Mira, le digo, tú no me estás oyendo. Por lo tanto, tú no me puedes entender. Si usted no oye a Dios, usted no le va a entender a Dios. La gente cree que porque se sienta en la iglesia y está pensando en otra cosa, cree que está aquí. No, no está aquí. Estás en otra parte, no estás oyendo a Dios. ¿Sí? Si usted no oye, ahora, los oídos espirituales no son estos. Los oídos espirituales de nosotros son los oídos del corazón. ¿Sí? Con el corazón es con lo que tú vas a poder caminar por fe. Lo que usted no acepta en su corazón, lo que usted no oiga con los oídos espirituales, usted no va a poder caminar por fe. Y dice claramente, sino transformaos, diga transformaos. He aquí la destrucción de una costumbre y una tradición. Millones están esperando que Dios los transforme. Y dice que tú te transformes. Tú transfórmate. No estoy enseñando una herejía. Estoy enseñando lo que la Biblia dice. Muchas personas quieren cambiar, pero ¿sabes qué? Tú eres el responsable de oír y transformar tu mentalidad con la palabra de Dios. Con la humildad de decir, gloria a Dios. Ahorita estás oyendo la palabra de Dios, estás escuchando algo que te puede transformar tu vida y no abras la boca para decir, gloria a Dios. No. Ponle pasión. Si tú no oyes con los oídos espirituales, jamás vas a entender lo que Dios te dice. Entiéndalo, si no vas a seguir viviendo una religión. Escucha y léelo. Yo no escribí la Biblia. Lo que quiero solamente es compartirle a millones de personas el motivo y la razón por la cual no va a haber un cambio en esas personas. Hemos espiritualizado tanto la palabra y queremos nosotros manipular la palabra como yo la entiendo, porque no quieres oír con los oídos espirituales y por lo tanto no puedes entender con el entendimiento espiritual. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Ahora lea lo que Dios nos dice. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Sí puede ver eso? Yo tenía una amiga que tenía su cabello largo, precioso cabello largo. Y de repente le encuentro con un cabello pintado, cortito su cabello. No se veía mal. Pero lo que vino a mí es decir, te transformaste. Porque se le veía otra personalidad. Y se veía bien, no se veía mal. Pero ya no era el look, ya no se veía como antes. Yo no podía verla diferente a solo que ella haya hecho algo en ella. ¿Entiendes? Cuando Dios te ve que tú te transformas, dice, me creyó. Mientras dice Dios, no me cree. Dios no puede ser simple. Esto que aprendas es suficiente como para decir, es mi responsabilidad que yo me transforme. Con el entendimiento.
Ahora, ¿qué es el entendimiento? Lo que yo entiendo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se cree la palabra? Por fe. ¿Cómo se cree? Por fe. ¿Cómo se entiende lo que creíste? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú, hablé diciendo que la fe es en todos los temas de la Biblia. Es aquí donde tú tienes que poner en acción fe. Por fe. Te puedo poner un ejemplo que es el pan diario de cada día de nosotros. Los pensamientos. Todos los días vienen pensamientos en nosotros. Si tú no aprendes a ser transformado en la manera de pensar, ¿sí? Te voy a decir algo en concreto. Lo que tú eres lo que tú piensas. Si ya estás hasta aquí de cómo eres, cambia de pensar. Si tú estás hasta acá de la economía que vives, ¿cuánta gente está hasta acá y dice, ya estoy cansado de cómo yo vivo? Hay gente que es próspera en las finanzas, pero es triste en su vida personal. ¿Puedes ver eso? Y Dios no quiere eso. Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? Yo digo, ¿por qué la iglesia no está en todas? Te voy a decir por qué. Mejor que te lo diga Dios. Por lo que dice aquí. Dice, por no renovar vuestro entendimiento. Yo tengo que renovar el entendimiento. No es lo que yo entiendo. No es lo que yo creo entender. No. ¿Qué es lo que debo de entender que Dios dice? Pero no lo entiendo. Ahí está la fe. Por ejemplo, una persona que no entiende cómo Dios trabaja en la salud física. Pero ¿cómo Dios va a sanar? Porque Él no ha visto nunca un milagro. El hecho de que esa persona no haya visto ningún milagro no quiere decir que no han existido millones de milagros. O sea, Él se cree el Dios. No. Recuerdo una historia de Benny Hinn, que siempre al empezar su ministerio, él empezó orando por enfermos, imponiendo manos, como dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo en uno de los eventos le dijo, ahora ata los espíritus de enfermedad. Y dijo, yo ato todos los espíritus de enfermedad, pero estaba oyendo la voz del Espíritu. Y no quiero que ningún espíritu esté aquí más que el Espíritu Santo. Eso me impresionó cuando yo leí el libro ese. ¿Por qué? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero él se llevó una enseñanza divina. Que de repente los paralíticos que no puso manos sanaron. Que las personas incrédulas comenzaron a creer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la persona del Espíritu Santo es una persona. ¿Cuál es la diferencia de que yo ponga mis manos y la diferencia de que la ponga el Espíritu Santo? Él sana. Y luego muchos cristianos se ponen enfadados porque dicen, pues si esa persona, si ni vino más que a criticar y fue sanado. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Entiendes eso? No porque tú tienes tu manera de pensar, Dios lo vas a privar de que Él haga lo que Él quiera, donde quiera y como Él quiera. ¿Y por qué sana a un incrédulo? Porque lo ama. ¿Y porque Él quiso? Queremos sujetar a Dios. Ese es el ego. El yo. No.
tienes que entender quién es Dios. ¿Sí? Tienes que renovar el entendimiento. Diga entendimiento. Mi trabajo mío es que yo lo haga para mi propia vida. Deja esa botella, por favor. Tienes que entender que hay personas que quieren ser ayudados por Dios. Yo te lo digo porque hay personas que me dicen, pastor, ore por mí. ¿Es malo eso? No, dice la Biblia que oremos unos por otros. Y yo oro con toda mi fe, con todo mi amor. Hoy me hablaron personas de Centroamérica, de Latinoamérica, pastor, ore por mí. Claro, yo oro por ellos. Pero yo no puedo renovar el entendimiento por ellos. ¿Sí me explico? Le voy a decir un ejemplo que yo aprendí hace muchos años y que me llamó mucho la atención. ¿Cómo dominan un elefante? ¿Cuánto pesa un elefante? Toneladas. ¿Unas cuantas? ¿2 toneladas? ¿3 toneladas? Imagínate, no quiero decir cuántas son en libras, porque ya no sé cuántas son. Y dominan ese gran animal con una cuerdita chiquita, una cadenita, que el elefante sin respirar la revienta. Y sin embargo no la revienta. ¿Por qué? Lo dominaron. Porque él no tiene facultad de renovar su mente, más que el ser humano. El ser humano puede decir, ¿por qué me ha tenido atado esta vida de amargura? ¿Sí? Fíjate cómo le ponen una estaca en el medio del lugar donde se guarda ese animal. Una estaca de ese grueso, de acero. Y luego de ahí sale su cadena. Y es un diámetro donde él nada más circula esas toneladas caminando. Dices tú, ¿cómo es posible? Si usted se pone a pensar en las ataduras de Satanás, trabaja igual. Ya te dominó. Y mientras usted esté atado a esa cuerdita, su diámetro es del tamaño de su cuerdita. Si quieres ir más allá, tienes que renunciar a la asociación con el mundo. ¡Chac! Y ahora voy a entrar a renovar mi entendimiento. Tú puedes llegar a ser multimillonario si Dios te llamó a los negocios, pero el diablo no quiere. Porque tú has tenido sueños, visiones, un propósito divino de Dios. Pero no hay esa sinceridad con el Señor de venir a oírlo y decir, yo vengo a oír a Dios. Yo vengo a poner en práctica lo que estoy oyendo. Voy a desarrollar esa habilidad. ¿Sí? Eso es algo extraordinario que el ser humano tiene, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Mira qué tremendo, dice aquí. Sino transformaos, diga transformaos. Si Dios te transforma, ¿qué tipo de transformación hará? Divina, número 1. Es sobrenatural. ¿Es lo imposible hecho? Por eso dice, lo vil y lo inservible lo uso para avergonzar a los sabios. Pero una vez que ese fue instrumento de Dios y se dejó renovar. Yo conozco personas en mi vida, me he topado con hombres que nunca fueron a la escuela. Y los oyes leer, que dices, esto parece catedrático. Hablas con él y parece filósofo. Dices, ¿de dónde? Aprendió a oír a Dios. No tuvo miedo de decir, yo soy hijo de Dios y yo me voy a presentar como hijo de Dios. Me dijo una vez un joven, me siento hasta ridículo con corbata.
Y cuando andabas todo drogado, ¿cómo crees que te veías? Muy lindo. ¿Sí? No había renovado su entendimiento. Tienes que saber que hay muchas áreas o cosas de tu vida que no son de Dios. No son de Dios. Dices, tu pastor nos está hablando directamente. Pues ¿a quién más? Yo nomás veo los rostros que estás oyendo y con la cara fea. No, ya me estás diciendo yo, heme aquí. Aquí dice, si tú no transformas tu manera de pensar, yo no lo puedo hacer por ti y nadie lo puede hacer por ti. Muchos quieren disfrutar la vida. Yo creo que todos queremos disfrutar la vida. No hay persona que no quiera disfrutar la vida. Si tú quieres disfrutar la vida de la manera de Dios, es la única. Venid a mí, dijo el Señor. Venid a mí. No dijo yo voy a ir a ti. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dicen corretea a las ovejas. El que tenga oídos para ir, oiga. Por eso es bien importante de reconocer desde el principio que Dios es mi autoridad, es tu autoridad. ¿Quién me está hablando? Dios. Transformaos, dice. Claramente dice. Renovaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Renovaos. La palabra de Dios ahí en Efesios, ahorita regresamos aquí, en Efesios 1:18. Diga gloria a Dios. Aleluya. En Efesios 1:18 la Escritura nos enseña amén. ¿Estás ahí? Dice la Escritura. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos, ¿de qué? Fíjate bien, la palabra es luz. Quiere decir que el entendimiento de uno tiene ojos. O sea, tú puedes ver con tu entendimiento que lo que estás viendo es lo que a Dios no le agrada y tú puedes ver lo que a Dios sí le agrada. Eso me dice a mí lo hermoso que es el hombre, la creación del hombre. Diga el entendimiento. Tiene ojos. Alumbrando los ojos, la palabra de Dios te va a dar luz para que puedas ver lo que Dios quiere. Pero si usted no recibe la palabra, no hay luz. ¿Podrá alguien caminar en tinieblas? Sí, pero no va a ir a un destino específico. ¿Puede ver esto? Esto es clave en tu vida. Yo, por ejemplo, estuve trabajando con mi hijo de noche, haciendo cosas de noche, aquí en la iglesia y afuera, en la parte de mi casa. Y tuvimos que traer lámparas. Él traía una lámpara que la perdió y yo traía una que no la perdí. Perdió su lámpara. En cuanto él perdió su lámpara, él ya no pudo ver. Con la lámpara esa. Ya saben que hoy los días todos los teléfonos traen lámpara. Luego lo sacó su lamparita, su teléfono. Esa no la perdió. No. Muchos pierden el que haya luz en su caminar.
¿Por qué? Porque no dejan que sea luz la palabra. Necesitamos luz. Es un estilo de vida. Todas las personas que han ido al cielo dicen que la luz del cielo es otra luz. Yo he caído por conclusión que si Dios, ¿quién hizo el cielo? La palabra. Quiere decir que es otra luz. Es otra luz. ¿Y sabes qué ha sucedido con nosotros hoy en día? La tratamos como que si fuera esta luz. Usamos el raciocinio nuestro. Esa palabra crió el cielo. Esa palabra crió la tierra. Te voy a decir por qué tengo el argumento que nosotros hemos puesto, argumentamos que la palabra es como que si fuese otro libro más, la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esto era una oración de Pablo. Pablo estaba orando, Señor, que ellos puedan ver con los ojos de su entendimiento. ¿Sí? Si yo le hablo a mi hijo y mi hijo no me está oyendo, pues mucho menos me va a entender. Si él me oye y me entiende, ¿sí? Él va a hacer lo que yo le hablé. Y tengo un ejemplo, ¿eh? Hoy este día le dije a él, cuando termines tus obligaciones, yo voy a hacer unos mandados. Posteriormente de eso, me vas a acompañar a que vayas conmigo a unas cosas. Él sabe que llego a mi casa, el tiempo que acordamos, en el tiempo donde él ya debería haber terminado sus obligaciones y yo también haber terminado lo que yo teníamos, ¿sí? Yo llego, hago mis cosas y veo que no hay reacción. Me subo a mi auto y sigo y prosigo en lo que estoy haciendo, porque tengo agendado mi tiempo. Voy a 5 minutos de mi casa, suena mi teléfono y me dice, papá, se fue sin mí. Le digo, yo hablé, nos pusimos de acuerdo, te di instrucciones y tú no las acataste. No lo hice porque lo odio, yo lo amo. Pero si él no aprende a respetar quién soy yo, me voy a convertir en su papá proveedor y no su papá que lo disciplina, que lo enseña, que lo instruye. Si tú no eres así con tus hijos, escúchame bien, tú simplemente eres un monigote financiando la vida de tus hijos. Que el día que ellos crezcan te van a alejar de ti, te van a decir, yo ni te conozco. Porque saben bien que ellos crecieron y nunca fuiste capaz de ser padre de lo que demanda para que un hijo tenga disciplina y tenga instrucción. Hello. Y no estoy enojado, pero es la responsabilidad que tenemos como padres. Ay, se va a enojar. Muchos cristianos vienen a la iglesia, oyen la verdad y se van enojados. Dice el Señor, te ama. Hasta que no andes en luz y no renueves tu entendimiento, tú no vas a cambiar de look. No va a cambiar tu cara. ¿Tú crees que Dios nos trajo para vivir igual que antes? ¿Tú crees? Yo no creo. Al grado que Él estableció un principio, que somos nuevas criaturas. Lea eso, mira, léalo.
Léalo, no me vea con ojos de amor. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si yo no tengo esa pasión por oír lo que Dios habla, yo no voy a poder tener luz. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate bien, dice, para que sepáis. ¿Para qué? Para que sepas. Si tú no andas viendo con la luz de la palabra, tú jamás vas a saber. Dices que sabes porque le da la interpretación que tú le das en tinieblas, no en la luz. Diga, qué bueno que vine, porque estás aprendiendo un principio fundamental. Es un principio. ¿Sí? Si usted sabe que va a ir día de campo, camping, dicen ustedes, ¿sí? Inmediatamente viene a tu cabeza todo lo que tienes que llevar. Estás usando tu raciocinio, tu inteligencia. Sleeping bag, casa de campaña, lamparita, cerillos, paper, latas, agua. ¿Por qué? Porque es lo que se ocupa para ese tipo de evento. ¿Sí me explico? Tú tienes que llevar en tu salvación toda provisión que ocupas. Lo más importante de tu viaje en la salvación es la luz. Camina en luz. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Para que sigas en tinieblas? No, te sacó para que andes en luz. La Biblia nos habla en infinidad de versículos que andáis en luz. Pero nosotros nos hemos dejado arrastrar por lo que hay en el corazón de nosotros. Tenemos que ser humildes con el Señor y decir, Señor, tú eres la máxima autoridad para mí. Y decirle, mira, Señor, gracias. Mira lo que dice en el 17, ¿ok? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y de revelación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. ¿Os dé qué? ¿De qué? Si tú no abres tu corazón, Él no te va a dar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira lo que dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Puede ver eso? Todos queremos que Dios haga por mí lo que yo tengo que hacer. Te dije que el principio fue, todo opera por fe. Todo opera por fe. Por fe estoy creyendo yo que tú le agarras. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Que le vas a agarrar. Que si tú no haces tu parte, Dios no puede hacer la suya. Porque ella hizo todo. Cuando tú no eres capaz de darte cuenta de algo espiritual, falta luz. Te digo porque me llegan personas y me dicen, no sé qué está pasando en mí. Inmediatamente me están diciendo, no ando en luz. No hay luz. No estás viendo con los ojos espirituales. ¿Sí me explico? Si ahorita nos apagan la luz, totalmente aquí adentro, y todos voluntariamente nos desacomodamos, ¿sí? Yo ya no voy a saber dónde están.
Yo la última vez que los vi, cuando había luz, te vi aquí. Pero te me puedes ir a sentar allá y ya no supe dónde estás. Hay momentos que tienes lucidez espiritual y ves las cosas bien. Pero ¿cuántos saben que Dios no es estático? Dios siempre está en movimiento. ¿Quieres vivir con el toque de Dios que viviste ayer? ¿Con el toque de Dios que viviste antier? No. Es un estilo de vida llevar una comunión con Dios. Disfrutar las cosas de Dios. Es a diario. Es a diario. Tú no prendes la luz en tu casa los puros lunes. Tú necesitas lunes, martes y miércoles y todos los días necesitas la luz en la noche porque se hizo de noche. ¿Me comprendió? Mira, vaya conmigo allá a Efesios, por favor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ¿qué? Ha llamado. ¿Y cuáles qué? ¿Las riquezas de qué? Somos llamados a ser participantes de las riquezas de la gloria de Dios. Pero tienes que renovar tu entendimiento. Y tienes que andar en luz como estilo de vida. Porque la luz que vemos ahorita no es la luz divina. Es una luz de la palabra, que emana de la palabra. Y la palabra siempre no puedes manejarla, solo que tú vivas por la fe en la palabra. La fe de la palabra en tu vida. Jamás he visto un hombre transformado. Jamás he visto un hombre transformado de parte de Dios que haya usado un sistema ajeno al que Dios estableció. No existe ninguno. Todos tienen algo en común. La obediencia a lo que Él dijo. Entendamos eso. Hoy ya llegó el tiempo donde muchos hombres se van a enfadar y se van a hartar de que no ven resultados y van a irse de los caminos del Señor. Pero sin embargo vas a ver personas que se acaban de convertir y tienen 2 meses y lo vas a ver viviendo en una vida poderosa y victoriosa. ¿Por qué? Porque son tiempos donde el hombre y la mujer de Dios, Dios está levantando. ¿Por qué? Porque se heredaron muchas malas costumbres. Caprichos, orgullos. Voluntariamente tú y yo estamos responsables de cada mañana decir: Señor, qué privilegio de que seas mi Dios, de que seas mi papá. Amo lo que tú dices. Me gozo en la palabra. Me gozo en lo que tú dices. Me gozo en la autoridad que tiene tu palabra. Me gozo en la voluntad que hay en tu palabra. Disfruto el gozo que hay en ella. Hay una inteligencia en la palabra. ¿Sabes qué inteligencia es? Inteligencia espiritual. Inteligencia divina. ¿Sí? A mí me dicen personas: los tiempos están feos, pastor. Sí, es cierto, le digo, para aquellos que no tienen esperanza en Cristo. Aquellos que vivimos en luz, le digo, son preciosos. Me dice: dame un argumento. Jesús prometió: siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre voy a estar contigo. Déjame a mí la venganza, dice el Señor. Entonces, ¿son difíciles? ¿Ves la importancia? ¿Ves la importancia que tiene aquí andar por fe? O sea, hay personas que andan en luz y hay personas que andan en tinieblas. El tipo de luz de Dios está aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, en la cual cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Diga herencia. ¿Para quiénes? Es mi herencia. Es tu herencia. ¿Sabes cómo haces valer un documento legal? Vas con un abogado, haces el procedimiento legal y comienzas a hacer tu seguimiento, ¿no? Tu trámite. Pero tú tienes un argumento, tienes el papel que eres heredero.
Aquí está. Es mío ese rancho. Y estoy haciendo el proceso. Tal vez tarde. Tal vez me cueste mi abogado. Pero estoy tomando algo que me pertenece. Es mío. ¿Sí o no? Ok. Si tú no renuevas tu entendimiento, tú no puedes echar mano de tu herencia. Aquí está la herencia. Si tú no andas en luz, tú no puedes disfrutar tu herencia. Pero ya tenemos una herencia. Una vez estaba en una iglesia y me vino esto, hacer esto. Hace muchos años, no era pastor en aquel tiempo. Me invitó este hombre atrevido a que fuera a predicar. Y les enseñé esto. ¿Cómo dice? Para los santos. Es tu herencia. ¿Tú crees que Dios mienta? ¿Y esto es para los santos? Yo me pregunto, ¿por qué hay tantos santos que no disfrutan su herencia? Porque no renueva su alma, su entendimiento y no anda en luz. Alumbrando los ojos de nuestro ¿qué? Entendimiento. Entiende, no espiritualices la palabra. La palabra en sí sola es espíritu. Hay una persona que me quiso persuadir a muchas cosas. Digo, no, espérate. Yo tengo un manual. Yo tengo mi manual. Yo tengo mi instructivo. Dice que viva en paz. No, pero te tienes que mortificar, no. Pero pudieras tener una iglesia gigante. No, pues si no es mía, le digo. Y me dicen, fíjate la posición que tienes. Sí, le dije, no es mía, me la pusieron. Tú tienes una posición. Tú tienes la posición de rey y sacerdote para disfrutar lo que dice la palabra aquí en Efesios. En el libro de los Efesios estábamos leyendo. Efesios que estamos, 1:19, 18. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No más. Diga riquezas. Una vez más, riquezas. Una vez más, riquezas. De la gloria de su herencia. Para mí, para ti. Yo te pregunto a ti, si tú no estás viendo mucha gente que esté disfrutando esto, eso no quiere decir que tú no lo puedes disfrutar. ¿Cuál será la gloria de Dios? ¿Cuál será la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Y la gloria de Dios descendió, decía, ¿no? Y cuando la gloria de Dios descendía en el Antiguo Testamento, era una nube, era la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuál crees que es la gloria? ¿Qué acá cambió la gloria? No. El hecho de vivir en la obediencia es que tú andas en compañía con la persona del Espíritu Santo. El único que te puede llevar de gloria en gloria es el Espíritu Santo. ¿Sí puedes ver eso? ¿Cuál es la gloria de Dios en tu vida? Ahora está hablando de la riqueza, de la gloria para los santos. El fruto. Y todo lo que vio, todo lo que hizo, vio que era bueno.
Hemos tratado de complicar y no es así. Solamente usted es responsable de renovar su entendimiento con la palabra de Dios. Acepte como la mamá cuando dice, estoy embarazada. Sabe que a los 9 meses ese bebé va a salir, a los 9 o antes, pero va a salir. Yo no he visto ninguna mamá que diga, tengo 18 meses embarazada. Porque la naturaleza de ese bebé tiene su tiempo. Deja que la palabra entre en tu vida. Que la luz, la verdad de Él renueve tu entendimiento. Puedas ver, decir, wow, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios. Esa es la manera. Cada palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Deja eso. Tal vez al principio diga, bueno, lo acabo de aceptar. Pero va a crecer. Por la fe va a crecer. Va a crecer. Va a crecer. El mundo de pecado, cuando inicié la enseñanza, no te asocies con el mundo. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos dice el Señor no te asocies? El primer versículo que leímos. No, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabes por qué el Señor dijo, no os conforméis a este siglo? ¿Sabes? Ahorita actualmente, ¿dónde hay más mortandad? ¿Sabes? Por si tú no sabes, hay más mortandad en abortos que en drogas. Jovencitas, millones de jovencitas están abortando como algo normal. Eso es lo que el diablo ha hecho. ¿Y por qué te digo esto? Exactamente la misma estrategia que el diablo hace para matar una vida, hace para matar la palabra del creyente. Que abortes la palabra y que no continúes en ella. Es el mismo diablo. Él no ha cambiado. Él va a usar todas las estrategias. Por eso Jesús nos dijo desde un principio, nos dijo, no os conforméis a este siglo, porque si en cuanto te asocias con Él, viene Satanás y ¡pum! Mata la palabra que tú agarraste de Dios. Y luego después dijiste, ay, yo creí en esa palabra y nunca vi resultado. Sí, pero vives en el mundo, con un pie en el mundo. Esa es la razón. No os conforméis a este siglo. ¿Aló? Ahorita, actualmente, las estadísticas, esas son. Y yo lo estoy viendo en la vida espiritual, en la vida del cristiano. El cristiano nunca había habido tanta revelación como hoy en día. Yo jamás había visto tanta gente que hablara de la palabra de fe como hoy. Ningún tiempo yo había visto cómo gente está hablando de la persona del Espíritu Santo. Nunca había visto tantas cosas de esas. Tantos movimientos dentro de los Estados Unidos yendo a todo el mundo a predicar. Pero sin embargo vemos las iglesias que hay división, pleito, ira, odio, rencor, resentimiento, presencia de demonios. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el mundo de pecado y lo que es la iglesia. Usted fue apartado para Dios. Usted es propiedad de Dios. Usted tiene que renovar su entendimiento y decir, basta. Señor, perdóname. He estado con un pie allá y otro pie acá. Quiero vivir la vida como tú quieres que yo la viva. Dios quiere que andes en luz, no en tinieblas. Abra su corazón al Señor y dígale, papá, gracias porque pude oír hoy la diferencia de que si yo no pongo de mi parte y yo no renuevo mi entendimiento y no ando en tu luz, ando en tinieblas. ¿Quién te puede privar a no recibir tu herencia? ¿Quién? Tú mismo. El diablo ya no puede, porque tú tienes autoridad de Jesús para hablarle al diablo y decirle al diablo, lárgate. Amén.
¿No te da gusto eso? Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.